Hola Tommy, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en este espacio. Para los que no conocen a Tomás, un gran amigo del tenis aquí en Colombia, hizo todo el circuito juvenil, jugó en college en División Uno, Ujú, después fue entrenador en universidades de Estados Unidos, corrígeme si ujú, estoy mal, sí. y director de clubes importantes acá en Colombia, como lo es el Rodeo en Medellín y el América Tenis Club en Bogotá. Bueno, Tommy, bienvenido acá. No, muchas gracias. Qué bacano poder compartir con ustedes. Tommy esta semana estaba aquí en One Academy, acá en Armenia, compartiéndonos un poco de su experiencia, no solo en el tenis, pero también de vida, todo cómo llegaste de ser eh, un entrenador en Colombia, un jugador en Colombia, entrenador coachando jugadores aquí juveniles en Colombia y llegaste a irte para Italia. O sea, ¿qué pasa en tu Ujú. cabeza? ¿En qué momento tú quieres como hacer algo diferente? Es decir, como que tengo un buen puesto, soy director acá en Ujú, Colombia, pero me quiero ir a aprender algo nuevo. ujú. Sí, pues lo primero es que el tenis como que siempre fue mi pasión desde chiquito y hice todo el circuito acá. Siempre pensé pues en estudiar en Estados Unidos, sobre todo cuando me di cuenta a los 13, 14 años que no tenía las condiciones pues para jugar profesional, entonces el foco cambió a conseguir una beca en Estados Unidos. Y cuando lo logré, en mi cabeza estaba muy claro que eso era un medio para conseguir una buena educación. Yo soy ingeniero civil, me gradué como ingeniero civil y el plan siempre fue graduarme y volver a Colombia. Y pues mi papá es ingeniero, mi hermano es ingeniero y ese era como el plan. Entonces el seguir en el tenis nunca estuvo como dentro de mis objetivos ni dentro de mis planes. Y fue realmente ya cuando me gradué de la carrera que mi coach en la universidad me dijo que me iba a ofrecer una beca si yo quería hacer la maestría. Entonces ahí fue como la primera vez en mi vida que yo trabajé como entrenador, porque terminé aceptando esa oferta. Pensé que no me iba a gustar y realmente me fui apasionando otra vez porque fue ver el tenis ya desde otro punto de vista, todo lo que uno puede transmitir, más allá de corregir un golpe, un saque, lo que sea, pues lo que uno puede transmitir como persona, sí, me fue apasionando mucho. Entonces pues llegó un momento donde el coach ya me dijo, hey, yo no lo quiero tener a usted como asistente, ¿cierto? Como graduate assistant, sino que yo lo quiero contratar full time. Entonces empezamos a mirar cómo era eso, entró pues también como un debate en mi cabeza de acabo de gastar 5 años, bueno, o de invertir 5 años de mucho esfuerzo para graduarme como ingeniero, estoy empezando una maestría como ingeniero, entonces dejar eso a un lado y decir voy a ser entrenador de tenis, pues me costó mucho, mi familia me apoyó, me dijo que si era lo que me apasionaba, pues que me apoyaban y que simplemente buscara ser el mejor entrenador que yo pudiera ser. Y bueno, entonces ahí empecé, tuve esa experiencia en esta universidad que es University of Missouri Kansas City, de donde yo me gradué. Después tuve un año que hice el OPT en Baylor, allá conocí pues a varios entrenadores muy buenos y entendí pues cómo funcionaba un equipo ya de División Uno pues que estaba entre los primeros 10 del país y fue una experiencia también muy buena. De ahí volví a Colombia porque no pude conseguir la visa de trabajo para quedarme en Estados Unidos. Volví al rodeo, como entrenando un par de jugadores juniors. De ahí entré como director de la academia. Luego llegó pues la oferta en el América Tennis Club, que me abrió muchísimas puertas y que estoy súper agradecido con ellos. Y el primer año que yo estuve allá hubo un workshop mundial de la ITF, Sí. eso fue en el 2023, y ahí conocí pues un montón de entrenadores súper tesos, entre ellos unos italianos que vinieron de la federación. Entonces creé una buena relación con ellos, quedamos en contacto, me regalaron unos manuales de la federación italiana, yo estaba súper feliz porque sabía lo que estaba haciendo Italia. Y cuando los intenté abrir para leer, pues no entendía nada, entonces me puse a estudiar italiano para poder aprender, para poder leer estos manuales y eventualmente, bueno, fui a Italia en vacaciones y uno de estos entrenadores que yo había conocido había sido director de la academia del Piatti Tennis Center, que es donde Claro. ahorita pues estoy trabajando. Entonces empezó el contacto, me gustó mucho el sitio, conocí a Ricardo Piatti, a Andrea Volpini, a varios entrenadores pues que hicieron todo el proceso con Sinner desde que él llegó allá a la academia hasta que pues, ya estaba top 10, que fue cuando él cambió el equipo de trabajo. Y no, pues me dijeron que les interesaba mucho que yo fuera a trabajar con ellos y bueno, yo todavía estaba trabajando en la América, tuve pues ahí como un proceso mientras mirábamos
cómo sacar la visa de trabajo, que era Claro. un tema nuevo para ellos. Ellos nunca habían tramitado una visa de trabajo para un extranjero. Todos los entrenadores que ellos tienen son europeos. Finalmente el año pasado pudimos resolver eso y llegué allá en septiembre. Estuve desde septiembre hasta diciembre y ahorita estoy esperando que se solucione un temita pues migratorio para poder volver. No, excelente. Aquí para nosotros es un privilegio poder tener a alguien que haya ido hasta Italia, hasta Europa, aprender cosas que en Colombia creemos que sabemos, pero no es así. Algunas veces creemos que son cosas sencillas y puede que sí lo sean sencillas, pero acá no tenemos como esa disciplina o esa cultura de aplicarlos en la cancha, los ejercicios. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poquito una historia que le contaste a mis chicos sobre eso, sobre la cultura y qué hacen allá diferente o qué han hecho los jugadores más exitosos diferente para que los chicos acá en Sí. Colombia puedan aprender. Yo creo que el gran mito que uno tiene que romper es que uno cree que los que están jugando a un nivel súper alto tienen una serie de drills secretos o que hacen unas cosas como, cierto, súper raras. Y pues la historia es de Mario Ančić, que pues, fue un croata que jugó muy bien. No me acuerdo bien el máximo ranking, pero sé que fijo estuvo top 5. Y la historia la contaba su entrenador, que cuando él era un junior, con buen talento, lo invitaron a entrenar una semana a San Francisco con Andre Agassi, que en su momento era el número 1 del mundo. Entonces calentaron un poquito al medio, empezaron a pelotear cruzado y a los 10 minutos Agassi tuvo que tomar el primer descanso, se sentó sudando fuerte, a tomar agua, respirando pues como muy cansado, y Mario estaba como, no entiendo este man por qué está tan cansado. Volvieron otros 10 minutos peloteando cruzado y otra vez se sentó Agassi. Entonces Mario dijo como que se le acercó al entrenador y dijo, hey, este man será que está como sin físico, pues ¿qué está pasando? Le dijo, qué bueno que me preguntas, porque yo los estoy viendo a ustedes dos y la velocidad de pelota es buena, no están fallando mucho y todo, pero si te veo a ti, tú estás parado en una esquina, te estás moviendo máximo en un círculo de un radio de 1 metro, estás usando la potencia que genera Andre y simplemente te estás apoyando en ella y estás devolviendo la bola tal cual como viene. Cuando lo veo a él, veo que él después de cada tiro recupera el centro. Cada una de las bolas se está acomodando lo mejor que puede, se está apoyando, está transfiriendo todo su peso en cada bola. O sea, el esfuerzo que él está haciendo, el nivel de intensidad, la calidad de cada impacto es altísimo y por eso él a los 10 minutos tiene que tomarse un descanso. Claro. Entonces, como la moraleja, por decirlo así, de esta historia que contaba este entrenador era, los profesionales no tienen una serie de drills secretos que nadie más sabe. Lo que ellos han logrado es los drills básicos que todos hacemos y que todos conocemos, los ejecutan a un nivel de calidad y a un nivel de intensidad muchísimo más alto. Es decir, ellos dominan lo básico, las cosas simples, las hacen, ¿cierto?, a un nivel de calidad 10 de 10, mientras que muchos de nosotros decimos, ay, pero pues bueno, otra vez el drill de derecha cruzada y nos quedamos en la esquina, no estamos haciendo pues como, no le estamos sacando el máximo provecho a eso. Entonces es dejar de creer que es que tiene que venir alguien de otra parte a decirme algo que nunca había oído en mi vida, sino es, hey, hay que coger las cosas básicas y hacerlas, pero con un nivel de ejecución altísimo. Me tocó ver también en la academia ahorita en diciembre que fue a entrenar Daniil Medvedev 3 días seguidos porque estaba lloviendo en Monte Carlo y literalmente 3 días seguidos, a menos de un mes del Australian Open, el entrenamiento era pegando al centro, derecha cruzada, revés cruzado, paralela, paralela, approach, poleas, smash, puntos. O sea, preparando un gran slam. Claro. Y fue exactamente eso, porque era con un nivel de intensidad, el tipo no fallaba, jugando con una profundidad impresionante. O sea, cada golpe con un nivel de atención, de conciencia increíble. Claro. Entonces, efectivamente, cada 10-15 minutos el tipo se sentaba, jugado de sudor, mamado. Entonces pues ahí se demuestra, y lo que hablamos en estos días es, uno tiene que coger esas cosas y repetirlas tantas veces con un nivel altísimo de calidad hasta que eso se vuelva fácil, pero son cosas simples que hacerlas mal es muy fácil, hacerlas regular sigue siendo fácil, pero hacerlas muy bien a pesar de que son simples es dificilísimo. Claro. Yo tengo un amigo con el que jugué en División 1 allá en UNC Wilmington, que ahorita juega tenis así como nosotros por pasión, pero lo hace muy bien, y en el Indian Wells siempre lo invitan a ser jugador de calentamiento, sparring con los profesionales, y tiene un podcast y una página en Instagram muy bacana, él se llama Josh Hulitz,
Y él decía en uno de los videos, los profesionales es como si tuvieran doble personalidad, como cuando pisan la cancha, cambian la personalidad y están en enfoque total, entonces aprovechan cada segundo que están en el entrenamiento. Yo aquí con Academia ya hace 3 años y medio en Colombia, creo que eso es algo que tenemos que mejorar. A los chicos tienen Total. todas las condiciones para ser buenos, pero no las aprovechan. Eso es súper importante y creo que si generamos esa conciencia, escuchándolo de ti, o sea, lo están haciendo en Italia, lo están Ujú. haciendo los mejores jugadores del mundo, ¿por qué no intentarlo aquí? Entonces, háblanos ahora un poquito sobre Piatti, cómo es la experiencia ya, la academia. Tomás trabaja en Piatti Tennis Center, que es la academia que formó a Yannick Sinner, y obviamente tiene bastantes jugadores profesionales, Ujú. juveniles muy buenos. Háblanos un poquito Ujú. como en general de cómo trabajan allá, el método por encima, para que acá Ujú. podamos aprender un poco de eso. Sí, pues es una academia, digamos, con un enfoque muy distinto porque son solamente 4 canchas que ellos tienen. Tienen otras 3 canchas alquiladas que dependiendo de la cantidad de jugadores que tengan, pues las llegan a utilizar. Pero es como el concepto de calidad sobre cantidad en todo, ¿cierto? El número de jugadores, ¿cierto? Son 2 jugadores por cancha, máximo 3. Siempre hay un entrenador por cancha. A veces para un bloque de 2 canchas con 4 jugadores pueden tener hasta 3 entrenadores. Entonces es un tema muy personalizado. Entrenan 6 horas al día, hora y media de tenis y hora y media de físico en la mañana y en la Ya, tarde también hora y media de tenis y hora y media de físico. Y algo que me parece a mí súper valioso que tienen ellos es pues el método Piatti, ¿cierto? El claro. método Piatti es la metodología que Ricardo Piatti creó para poder sistematizar sus ideas de enseñanza Sí, del tenis. Y eso es, o sea, haber cogido más de 2 décadas de haber trabajado con Sinner, con Sharapova, con Iván Lubicic, con Djokovic cuando tenía 17 años, con Gasquet. O sea, este man es de los entrenadores más reconocidos y más experimentados a nivel mundial. Entonces él creó esta metodología y allá cada entrenador que llega, pues lo primero es que tiene que aprender la metodología, claro. porque allá nadie va para recibir una clase con Tomás Patiño o con Andrés Torres, o allá van es por el método, ¿cierto? Entonces uno tiene que llegar allá, aprender bien la metodología, cuáles son las progresiones, cuáles son las prioridades y hacer los entrenamientos en base a eso. Claro, no, excelente. Algo que a mí me quedó sonando mucho cuando hablábamos era eh, solo una academia, ¿no? Pero una academia no puede tener tantos jugadores buenos y cambiar como un país. Entonces, Uh -huh. cuando me hablabas un poco de lo que ha hecho la Federación Italiana de Tenis en cuanto a unirse para poder ayudarse y sacar al mejor jugador del mundo, y hay 10 top 100 en ese Uh -huh. momento. Entonces, cuéntanos un poquito qué has aprendido de lo que han hecho esas federaciones. De pronto, en algún momento podemos llegar a hacer algo similar acá en Colombia. Yo creo que con muchas personas que yo he hablado, casi siempre sale el tema de la plata. Y dicen, no, pues es que aquí no tenemos plata, entonces es imposible. Y tiran todo como a perder, ¿cierto? Y yo creo que es una versión pronto un poquito facilista, ¿cierto? De uno lavarse las manos y decir, es que como no hay plata, entonces nada se puede. Como no hay plata, no se pueden hacer las cosas que ellos hacen que dependen de la plata, pero hay muchas cosas que ellos han hecho y que no dependen de la plata Claro, y que la federación no tenía los recursos que tiene hoy en día hace 20 años. Y pues claro, hoy en día hay muchas federaciones que están yendo allá a poder, ¿cierto? Como entender qué es lo que ha hecho Italia para poderlo replicar. Todos quisiéramos ver cómo, venga, cuál es el secreto para que yo en 2 años esté sacando esos jugadores y sabemos que no existe, ¿cierto? Fue algo que ellos hicieron sistemáticamente durante 15, 20 años tal vez, donde atacaron como varios pilares claves. A mí me parece que uno de los más importantes que ellos identificaron era la formación y la capacitación de los entrenadores, porque pues se dieron cuenta que para poder sacar jugadores de altísimo nivel tenían que tener entrenadores de altísimo nivel que claro. pudieran coger un jugador talentoso con condiciones y que supieran llevarlo y explotarle el máximo potencial. Entonces, por un lado, le han invertido muchísimo, pero mucho a la capacitación de los entrenadores. Es una capacitación constante, no es un curso que hicieron una vez y después duró 20 años. Hacen un curso, si no tienen un cierto número de horas de actualización constante, a los 2 años ese curso se vence y uno pierde la licencia como entrenador de Muy tenis, diferente a lo que pasa con los cursos ITFs acá, que duran de por vida. que son muy buenos, pero yo soy de los que pienso que como el tenis sigue evolucionando, siempre siguen saliendo cosas Claro, nuevas, siempre seguimos aprendiendo más, entonces pues eso debería ser algo que, cierto, uno como constantemente. entrenador le deberían hacer, pero al que no le nazca, pues debería haber algo de parte de la ITF o de la federación Claro. que cree un incentivo y diga,
a menos que usted esté capacitándose constantemente, pues entonces ese conocimiento quedó ya un poquito obsoleto y tiene que continuar estudiando. Entonces ese ha sido uno de los pilares. Otro importantísimo ha sido la descentralización, ¿cierto? Ellos dependían mucho de coger jugadores de todas partes de Italia, los que más le interesaban se los llevaban a Roma, porque ahí supuestamente había un entrenador que era el único que sabía, ¿cierto? El que más sabía. Entonces, la premisa era que si estos jugadores se quedaban donde estaban entrenando, se iban a echar a perder, ¿cierto? Porque el único que sabía estaba en Roma. Los sacaban de su entorno desde chiquitos, se los llevaban a Roma a entrenar en este centro y durante mucho tiempo estuvieron haciendo eso y no vieron los resultados. Entonces, eventualmente como que dijeron, venga, ¿será que es que si estos jugadores están dando o están mostrando, ¿cierto? Un buen proceso con su entrenador en su entorno, cerca de casa, ¿será que es que nosotros más bien lo que tenemos que hacer es apoyarlos allá para que puedan seguir haciendo ese proceso? Y eso tenía que ver con los jugadores, pero también con los entrenadores, porque se dieron cuenta que cada que había un jugador de interés para la federación, se lo quitaban a ese entrenador, le estaban quitando también la posibilidad de crecer junto con ese jugador. Entonces lo que ellos empezaron a hacer es, ok, listo, hay unos centros de entrenamiento oficiales de la federación que se utilizan para hacer unas reuniones, pues, le dicen radunos, unas concentraciones nacionales. ¿Sí? Allá reúnen no por categoría, sino año de nacimiento, 2010, 2011, 2012, así sucesivamente. Entonces reúnen a los 10 mejores, 16 mejores, perdón, de cada año en alguno de estos centros, inclusive me tocó verlo en la academia. Cada jugador va con su entrenador y hay unos entrenadores referentes de la federación que dirigen los entrenamientos de esos días. Se le hace charla a los jugadores, charla a los entrenadores y a cada jugador se le hace un seguimiento junto con su entrenador y le dicen, bueno, nos vamos a ver otra vez en 6 meses o en 4 meses, usted con este jugador tiene que trabajar esto, esto, esto. Si necesita alguna cosa, pues aquí está como este mentor que lo va a ayudar en ese proceso. Entonces empezaron a hacer eso hace ya bastantes años, ha ido dando un resultado porque no solamente se han fortalecido esos procesos, sino que eventualmente el jugador crece, se cambia de academia, se va a jugar college o empieza a jugar pro, pero el entrenador que vivió todo ese proceso se enriqueció tanto de esa experiencia que cuando llega el siguiente jugador ya tiene mucho más conocimiento para no cometer los mismos errores. Entonces, si uno replica eso año tras año, lo que ha pasado es que el nivel promedio, junto con la parte de la capacitación y la educación de los entrenadores, el nivel de los entrenadores allá ha subido de una forma impresionante. Y la otra cosa que es clave, dentro de muchas otras, fue que la federación logró unir a los entrenadores. Es decir, antes como que cada quien iba en una burbujita, ¿cierto? Este es de la liga de tal parte, este es de la academia tal, este es del club tal. Y cada entrenador como que veía a los otros casi que como unos competidores, unos enemigos, entonces a este no, lo que me está funcionando no se lo va a decir a nadie porque es mi ventaja competitiva. Y lo que lograron fue cambiar un poquito la conversación y decir, hey, esto no es mi academia contra el club, contra el otro, esto es la Federación Italiana, estamos trabajando para que el tenis italiano crezca y mejore. Entonces poco a poco empezaron a lograr que se creara como esa mentalidad de equipo, de que todos estamos empujando para que el tenis italiano crezca y que los entrenadores que estén teniendo buenos resultados, venga, pues más bien démosles una plataforma para que nos enseñen, para que compartamos. Entonces todo eso ha ido creando una sinergia donde los mejores entrenadores han ido convirtiéndose en mentores de los demás y esas son cosas que, en mi opinión, pues si valen plata, de pronto es una inversión poca, pero yo creo que hay muchos entrenadores que estarían muy dispuestos y con toda la disposición y actitud para poderle compartir a otros entrenadores y hacer que el tenis colombiano crezca. Son cosas que se pueden aplicar acá. Entonces, Tommy, es enfocarse en los entrenadores, en los que le estamos enseñando a los niños. Desde las bases creo que es lo importante y unirnos todos, dejar el egoísmo, dejar de pensar que uno tiene los secretos, sino unirnos todos por el tenis colombiano. Ahora cuéntanos un poco de cosas más técnicas, como que tampoco se necesita dinero para empezar, que podemos empezar ya para mejorar el tenis acá en Colombia. Para mí la primera, y esto es algo que cuando supe que tenía que volver aquí a Colombia para solucionar este tema migratorio, dije, es un mensaje que yo quisiera traer a las academias, a los clubes, a la federación, a las ligas, que creo que nos estamos equivocando y nos está pasando factura
y estoy convencido que no es por mala intención de nadie, sino solamente desconocimiento y de pronto un poquito la cultura de la inmediatez, es todo el tema de las raquetas, los pesos, las bolas, en esa transición de roja a naranja, verde, etcétera, porque pareciera que cuando un niño llega a jugar en bola roja, empieza una carrera a ver quién llega primero a bola amarilla, ¿cierto? ¿Quién se salta primero las etapas? ¿Quién pasa de una raqueta más chiquita a una más grande, de una más liviana a una más pesada? Como pensando que eso es una métrica de que el niño juega mejor, Claro. ¿cierto? Esto en Italia, pues digamos, el primer indicio que yo tuve de esto, porque pues, yo no tenía ni idea, fue en el workshop que hubo en Bogotá, cuando estos italianos pues querían practicar la charla que nos iban a dar y pidieron un montón de jugadores de roja, naranja, verde, etcétera. Varios de esos jugadores eran del América, pues 2 de ellos han estado convocados al Suramericano, sí. 4 de ellos han sido top 10 en Colombia, entonces son jugadores realmente representativos para el nivel que tenemos acá. Y antes de que ellos tocaran una bola, apenas los vieron llegar con la raqueta, me dijeron: Tomás, todos esos niños juegan con la raqueta equivocada, todos juegan con una raqueta demasiado grande. Y yo me sorprendí mucho porque pues ninguno de esos niños estaba salido de lo que era el promedio aquí en Colombia. Entonces, pues se me hizo raro y yo sí les pregunté y me dijeron: tiene que tener mucho cuidado con eso porque se pueden generar lesiones. Segundo, la cuerda debería ser multifilamento, casi que obligatorio, en todos los niños hasta los 11, 12, 13 años. Entonces, listo. El tema quedó ahí, me quedó como sonando, pero pues lo hablé con varios entrenadores aquí en Colombia y como que todos decían: estamos bien. Ahorita cuando estuve en Italia me tocó ver en la academia una de esas concentraciones de la federación que ellos hacen pues con jugadores de distintas edades. Me tocó ver la de 2010 y 2011. Entonces jugadores, el año pasado los nacidos en 2011 eran jugadores de 14 años, que pues en Europa tienen una genética muy distinta a la nuestra. Nosotros somos más bajitos, ellos son mucho más altos. O sea, jugadores de 14 años, la mayoría tenían ya mi estatura, con masa muscular, pegándole durísimo a la bola. Sí. Y en una de esas vi la raqueta de uno de los jugadores y me sorprendió que estaba jugando con una raqueta de 285 gramos. Pensé que era el único, revisé otros cuantos y todos estaban en 285. Y me sorprendió porque le estaban pegando muy duro a la bola a nivel de mar. Y no estaban sacrificando potencia ni nada, que era lo que yo pensaba que iba a pasar. Claro. Entonces busqué a uno de los entrenadores como referentes, pues, que era un delegado de la federación. Le dije: hey, vení, explícame algo, porque todos estos jugadores en Colombia, desde hace más de un año, estarían jugando con raqueta 300. Aquí, ¿por qué están jugando con 285? Y me dijo: Tomás, es que para nosotros la prioridad es la velocidad gestual, la capacidad del jugador de acelerar la cabeza de la raqueta y de no perder esa velocidad a medida que vaya avanzando el partido. Entonces yo le decía: pero es que en Colombia muchos papás o entrenadores me han dicho: hey, es que este niño que juega bien, de 12 años, de 13 años, si no pasamos ya a 300, se va a quedar atrás, la bola no le va a avanzar, ¿cierto? Se lo van a empezar a pasar los demás, sí, que ya están jugando con 300. Y él me dijo: vea, puede que usted a un jugador de estos que tenemos acá, si les pone una raqueta de 300, puede que los primeros 10 minutos o 30 minutos la bola sí les avance más. Lo que nosotros nos preguntamos es: ¿será que en las instancias finales de un torneo, en un tercer set, cuando ya el jugador esté fatigado, va a mantener esa velocidad de raqueta o esa velocidad tiende a decrecer? Lo que nosotros creemos es que va a decrecer. Entonces, la prioridad es que el jugador, a pesar de la fatiga, sea capaz de mantener la maniobrabilidad de la raqueta. Y dejando en una conversación aparte todo el riesgo de lesiones que se puede presentar si un jugador está consistentemente jugando con una raqueta que es demasiado grande y demasiado pesada para ellos. O sea, como para ponerlo un poquito en contexto, yo jugué college con raqueta de 305 gramos, ¿cierto? A mis 20 años, y con ese mismo peso están jugando muchos niños nuestros acá desde los 12 años, me ha tocado ver de 11 años, de 13, entonces, si no lo usáramos con la raqueta, sino que hiciéramos como un ejemplo para ver lo ridículo que sería con los zapatos, ¿cierto? Digamos que a un niño de 13 años le pusiéramos unos zapatos de la talla que va a usar cuando tenga 18 años.
con la premisa que es que así va a correr más rápido o es que va a tener una zancada más larga o algo, pues todo el mundo diría que es ridículo, ¿cierto? Claro. Y todo el mundo diría eso no se puede porque es que pues, tiene que ser adecuado al cuerpo. Pero de alguna forma para nosotros aquí en Colombia y en muchas partes, no es solo en Colombia, pero se nos ha vuelto como normal que un niño desde los 12, 13 años, con un cuerpo totalmente distinto al que va a tener a los 16, 17, ya esté jugando con esa raqueta. Y si a los 12, 13 años ya estamos jugando con 300, se empieza a devolver uno, ¿cierto? Entonces a los 11 años ya estaba jugando con 285. A los 10 años en bola verde ya estaba jugando con raqueta de 275 y raqueta tamaño completo, ¿cierto? Y se devuelve uno y se empieza a dar cuenta que, ¿cierto? Se saltaron y se adelantaron muchas etapas y eso empieza a tener el riesgo de lesión, Sí. pero también unos impactos negativos en la parte técnica y en la parte táctica, porque además nosotros aquí tenemos el tema de la altura, ¿cierto? Que hace que la bola llegue más rápido, en Bogotá pues la bola va a picar más alto y todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno coge un niño que todavía está muy chiquito, le pone una raqueta más larga, más pesada, más difícil de maniobrar? Fuera de eso, lo pasa uno rápido de roja a naranja, la bola le empieza a picar por encima de la cabeza, le empieza a llegar más rápido y él con una raqueta que no es fácil de maniobrar. Eso mismo lo vamos a repetir después de naranja a verde, de verde a amarilla. Entonces se empiezan a generar unos errores técnicos que o se quedan con ese jugador el resto de la vida o son después muy difíciles de corregir. Claro. Cuando el jugador empieza a crecer. Se pueden correr los agarres, los movimientos tienden a no ser tan fluidos y tan correctos. En la parte táctica, pues también, si a mí me meten a una cancha que es mucho más grande de la que yo realmente soy capaz de cubrir por mi estatura, con una raqueta que es muy pesada, con una bola que me llega muy rápido y que me pica alto, pues yo casi que quedo con dos opciones. Una es, como pueda, tirar unos globitos, a ver hasta que el otro se desespere y la bote, o de vez en cuando tirar un totazo, a ver si me quito el problema de encima y la gano, ¿cierto? Versus allá, donde ya se han dado cuenta de esto y mantienen más tiempo a los jugadores en cada una de las etapas para que la bola le pique a la altura que es, para que el jugador pueda acelerar la cabeza de la raqueta. Entonces uno ve los niños pues que con 13, 14 años tienen una técnica muy depurada, tienen unos agarres que son más correctos y tienen como una capacidad de jugar en toda la cancha, de acelerar, de tirar la bola para arriba, de pegar más plano, de abrir ángulos, de entrar a la malla, ¿cierto? Claro. Un montón de cosas que yo siento que aquí nos están jugando un poquito en contra y vuelvo y digo, no es por una mala intención de nadie, sino más bien como por desconocimiento a veces de los papás, a veces de los entrenadores. Y esto me parece a mí que es un tema súper, súper importante, que no vale plata, sino es poder, ¿cierto? Me parecería a mí que tiene que venir tal vez de la federación, ¿cierto? Claro. Poder llevar ese mensaje a las ligas, de las ligas a los clubes y academias, a los papás, ¿cierto? Y a los entrenadores, para generar esa conciencia y decir, hey, el que primero llegue a la raqueta más pesada no va mejor. El que primero pase de naranja a verde no necesariamente es el que mejor está jugando o el que mejor va a jugar. Y muchas veces le estamos haciendo daño y ¿cierto? Es algo irónico porque precisamente le estamos haciendo más daño a los mejores jugadores, claro. ¿Cierto? Los que más son capaces de controlar y de dominar una etapa, entonces, pum, los pasan para la que sigue. Inmediatamente. Entonces, irónicamente, los buenos somos los que más estamos castigando con esa mentalidad. Y acá en Colombia normalmente nos va muy bien en la categoría 12 años, 14 años, ganamos suramericanos y llegamos a es más, o sea, para profesional no hay muchos colombianos, entonces es ver qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar. Y esto es algo muy chévere que nos compartas y ojalá muchos entrenadores puedan tomar conciencia de estas cosas. No necesitamos ningún dinero, no necesitamos nada de tiempo, lo podemos empezar a hacer ya, que es mantener al niño en su nivel adecuado, en la raqueta adecuada, priorizar la velocidad de raqueta. Algo que a mí se me quedó cuando hablábamos de eso anteriormente es que un niño algunas veces tiene la noción errada de que un niño nace con la habilidad de pasar la mano y como que ese niño la acelera y tiene muy buena velocidad, pero según esto se puede desarrollar esa capacidad. Todos pueden desarrollar una buena velocidad de raqueta si se respetan las bolas y las raquetas. Sí, es entrenable, ¿cierto? Y habrá temas que son genéticos, que van a influir, pero yo creo que el factor genético de pronto en la altura o en el porte de una persona pues influye mucho más. Todo lo otro me parece que es mucho más
el entorno, ¿cierto? Qué tan buen atleta es el niño, qué tan coordinado es, que no se lo da solamente el tenis, sino también exponerse a muchos otros deportes en una edad Claro, temprana, pero también la forma en la que uno entrena y los implementos que uno usa, porque es que si uno está moviendo una raqueta muy pesada, pues nunca la va a poder mover rápido. Entonces, cuando haya esa duda de estamos entre esta raqueta y la que sigue, la más pesada, casi que si hay una duda, sería bueno pensar en mantenerlo en la raqueta en la que está y, y pensar inclusive que lo que es normal para nosotros está súper acelerado comparado con Italia, claro. ¿cierto? O sea, aquí no hay, me atrevería yo a decir, no hay ningún jugador en el top 20 de 14 años que tenga una raqueta de 285, ¿cierto? Porque es que estamos viendo jugadores de 11, 12 ya con raqueta 300. Claro, entonces, como para resumirlo más fácil para los que nos están viendo, ¿qué edad es la ideal para pasarse a 300? O sea, ¿qué recomiendas tú? Si le Sí, tuvieras que dar un número. tema importante, eso no es opinión mía, ¿cierto? Claro, No fue que yo un día me senté a pensar y me pareció. Esto es un estudio que hicieron en la Federación Italiana, analizaron 280 modelos de raquetas distintos, desde la más pequeña hasta la más grande, y la conclusión al final de este autor era que obviamente depende mucho de cada persona. Ojalá hubiera una tablita súper claro. sencilla para decir, a los 11 años raqueta tanto, a los 13 años raqueta tanto, pero pues el desarrollo de cada jugador es muy diferente. Hay unos que se desarrollan mucho más rápido que otros, la estatura, la masa muscular, la forma en la que entrenan. Entonces, lo que sí les digo es, en la federación, cuando hablé con este entrenador y le conté lo que pasaba aquí en Colombia, me dijo, vea, mire todos estos jugadores que hay acá, ellos son un poquito más grandes, están jugando con 285, pero mire este otro. Me mostró uno de los que había ahí, me dijo, es una contextura distinta, es un niño más bajito, es más flaquito, pero el pelado estaba pegándole durísimo a la bola de tú a tú con los grandes. De la misma edad, simplemente genética diferente. Me dijo, él es bajito, los papás son bajitos y tiene un hermano que también es como él, más bajito, de Sí. 13 años. Me dijo, el hermano de él se acaba de ganar el campeonato italiano jugando con una raqueta de 26 pulgadas. O sea, eso a mí me rompió la cabeza porque yo le decía, venga, donde yo le llegue a insinuar a un papá o a un entrenador que un niño de ese nivel, ¿cierto? Que si es campeón italiano, pues imaginémonos el nivel que tendría acá en Colombia, de 13 años, juegue con una raqueta 26, a mí acá me cogen y me crucifican y me chiflan y me dicen que soy un loco, ¿cierto? Sí, Pero allá, ¿cierto? Esa es como la mentalidad es ya un poquito distinta, es de ahí, sí, no, eso es lo que necesita para él, para su cuerpo en este momento. Entonces, ¿cierto? Antes de pasar a una raqueta más grande y más pesada, acordémonos, en Italia el año pasado había un niño de 13 años, campeón nacional, jugando con una raqueta 26. Este autor sugiere que la categoría 10-12 en Italia se juegue máximo con raqueta 26. Eso es una sugerencia del autor, no estoy diciendo que eso es lo que hacen en la federación. Esa fue una sugerencia al final de este estudio, ¿sí? Y lo que él argumenta es que en Italia también había esa cultura como de querer acelerar procesos acelerar. demasiado rápido. Entonces ahora imagínense qué diría ese pobre donde viera lo que hacemos en Colombia. Claro. No, bastante, no. Eso es súper importante. Que tomen en cuenta, bueno, si no hay como una edad específica, que por lo menos los entrenadores vean si un niño no está acelerando bien la Importantísimo, raqueta, pues importantísimo. de pronto esa no es la raqueta para él. Tiene que Claro. poder mantener esa aceleración independientemente de la edad en la que esté. Sí. Y es algo que hay que fomentar en los entrenamientos, ¿cierto? Cuando uno esté haciendo, así sean ejercicios de control, que son súper importantes, ¿cierto? Poder meter varias bolas seguidas al centro, cruzadas, lo que sea, ¿cierto? Que el jugador no lo logre desacelerando la cabeza de la raqueta, sino precisamente acelerándola y buscando efecto para que ese efecto es el que le debe dar el control, ¿cierto? No hacerla lento y empujar la bolita. Ok, no, excelente, no. Acá muy afortunado de tenerte aquí, Tommy, esta semana en Muchas One gracias. Academy. Tomás viaja más o menos en un mes, en 2 meses para Italia y entonces somos muy afortunados. Ojalá algunos entrenadores puedan poner en práctica estas cosas que estamos aprendiendo directamente desde Italia, de lo que están haciendo los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué no intentarlo acá en Colombia? Muchas gracias, Tommy. Entonces, muchas gracias a vos.